El día de hoy comenzamos con una nueva serie en este programa Profundicemos. Hoy vamos a dar inicio a esta serie, pero antes de decirle de qué se trata, primero vamos a presentar al invitado que está nuevamente con nosotros el día de hoy. Bueno, Dios bendiga sus vidas. Para mí siempre es un honor tener la oportunidad de ser parte de un programa como este que busca de alguna manera colaborar, contribuir en la edificación del reino y de la vida de muchos. Amén. Eh, Gente, hoy empezamos una nueva serie llamada Las 5 solas de la Reforma Protestante. El pastor Hansel nos va a estar diciendo con qué se come eso exactamente. Eh, Sabemos que las 5 solas pues son 5 postulados que resumen de alguna manera la doctrina básica fundamental de lo que da inicio o lo que tiene que ver con los protestantes. Empezaríamos, hay muchos personajes para hablar de reforma, Sí. pero el que más conocemos es Martín Lutero. Eh, Hoy queremos, digamos que a grosso modo, decir las cosas más importantes en torno a este evento en general, pero específicamente vamos a hablar del principio de sola fide o sola fe, que hemos traído a una persona competente para que nos aclare o nos ayude a entender, digamos, la historia o contexto de primero lo que da inicio a una reforma, los personajes principales que pudiéramos ver ahí y las implicaciones de esas solas y en síntesis o digamos finalmente que pudiéramos ver cuáles son las consecuencias de no tener ese principio claro en nuestros días. O de no abrazar ese principio. Exacto. Entonces, me gustaría que empecemos con Martín Lutero, pastor. ¿Quién es Martín Lutero o quién fue Martín Lutero? Ciertamente, siempre que pensamos en algún evento que tiene que ver, que tenga que ver con reforma en torno a la iglesia, inmediatamente vemos a Lutero. Lutero es, si pudiéramos así decirlo, una especie de emblema de reforma para la iglesia a lo largo de los días, desde el 1517. Es bueno aclarar que antes de Martín Lutero hubieron otros hombres que intentaron reformar la iglesia, pero de alguna manera en los días de Martín Lutero convergieron en muchas cosas que pudieron dar paso a que a través de Martín Lutero se diera efectiva la reforma. Por ejemplo, la imprenta de Gutenberg. Por primera vez se tenía una imprenta que las ideas de Martín Lutero pudieron llegar a muchos lugares. Antes de Martín Lutero no se contaba con esto. Martín Lutero tuvo el apoyo también de Federico el Sabio, que de alguna manera todo eso ayudó. Ahora, ¿quién es Martín Lutero? Porque pudiéramos hablar de Martín Lutero como el eje de la reforma, pero ¿quién fue Martín Lutero? Martín Lutero fue el hijo de un minero, precisamente, que simplemente nace y nace en medio de una familia católica. Y de hecho su padre, que era muy fiel seguidor de Santa Ana, quien era la patrona de los mineros, porque en el mundo católico cada oficio tenía su santo. Y entonces ellos eran muy devotos a la fe católica. Y Martín Lutero crece en un hogar bajo ese contexto, y luego entonces que Martín Lutero crece, hace la escuela, tiene que emigrar a una universidad en un pueblo donde hubiese universidad, en este caso allá en Westminster. Y entonces ahí en Westminster, Gutenberg, pues empieza su carrera de derecho, de abogacía, derecho, y entonces es ahí donde empieza a desarrollarse ya la vida de Martín Lutero, pero al pasar el año siguieron sucediendo cosas como Martín Lutero, por ejemplo, y su gran evento en el que su papá estaba enfermo
fue a donde su padre y de regreso entonces le cae un rayo frente a donde él estaba untado y entonces, estupefacto de miedo y de temor, dice: Santa Ana, si me das la oportunidad de seguir viviendo, te serviré todos los días de mi vida. Pues esa misma noche llegó Martín Lutero a su habitación, allí recogió sus ropas y se presentó frente al monasterio de los dominicos a servir al Señor como católico. Es interesante, pastor, que usted menciona que él venía de una familia católica, Sí. pero es que no había otra iglesia. Bueno, la persona nacía siendo católico y moría siendo católico. Exacto. Si nacías, el acta de nacimiento, quien la emitía era la Iglesia Católica. Cuando te casabas, el acta de matrimonio, la única institución que podía emitir era la Iglesia Católica. Y entonces cuando te moría, si la Iglesia Católica no emitía el acta de defunción, el documento, entonces de alguna manera ya tú tenías el pase directo al infierno, porque la Iglesia Católica era quien tenía la autoridad del cielo para hacer esas cosas. Wow. La Iglesia Católica de alguna manera no solo alcanzó poder eclesiástico, alcanzó poder político, a tal punto de que por ejemplo, Juan Carlos V, la Iglesia Católica lo excomulgó por adulterar, por divorciarse de su esposa. Y esto es algo increíble, porque pudiéramos decir gran cosa. Bueno, era mucha el asunto, porque a la Iglesia Católica hacer eso, este rey fue excomulgado de todos los demás reinos, porque todos los reinos estaban a merced de la Iglesia Católica. Wow. Esa era la iglesia de esa época, pero como dices tú, era la única iglesia. Exacto. Entonces, dado ese aspecto esos aspectos que usted señala, y otros que se dieron más adelante con el tema de la venta de indulgencias, se dieron también cuando iban a construir la Basílica de San Pedro, y unos cuantos eventos, ¿no? Ese es el contexto que hay antes de la reforma. Escúcheme, formulando mejor la pregunta, ¿cuál es el contexto que hay antes de darse la reforma? ¿Qué es lo que estaba pasando? Sí, precisamente lo primero era que la Biblia no era la autoridad. O sea, la gente desconocía, la gente sabía que existía una Biblia, pero la gente desconocía qué era lo que enseñaba y decía la Escritura. Cuando llegabas a una iglesia, y este era el contexto, el sacerdote leía la Biblia en latín cuando tú eras alemán. O sea, tú no entendías lo que estabas leyendo. Pero no solo esto, el sacerdote predicaba en latín y tú tampoco sabías el latín. Entonces tú no sabías ni lo que leía ni lo que predicaba. La gente estaba totalmente ausente de lo que la Biblia enseñaba, pero la gente sí estaba consciente de las tradiciones, porque las tradiciones no se enseñaban en latín. Ahora, las tradiciones y credos de la iglesia, entonces, en esa época, que era lo que postulaba la iglesia, uno de ellos era, por ejemplo, que el Papa era el único con la autoridad para dar absolución a la vida del hombre. O sea, el único capaz de, a pesar de tú tener cualquier pecado, absorberte de tus pecados era el Papa. En segundo lugar, los sacerdotes y demás eran puestos como mediadores para presentar de alguna manera, completar los méritos y las obras necesarias para que tú no termines en el infierno. Pero si de alguna manera tú terminabas en el purgatorio, porque ni llegaste a completar las obras suficientes para llegar al cielo, ni te quedaste tan corto para terminar en el infierno, había que hacer misas, pagar misas y demás para poder completar, llevar a esa persona al purgatorio. Ahora bien, como no se sabía quién terminaba en el purgatorio y quién en el cielo, pues entonces había que pagar misa por todos los que se morían. Dios. Y entonces eso llevó a la Iglesia Católica a, como dice Martín Lutero, a engordar como un cerdo para Navidad.
La iglesia se hizo muy rica y luego de eso entonces llega el Papa León X, ese hombre ambicioso por crear algo que de alguna manera quedara su nombre para siempre. Y ciertamente quedó su nombre para siempre porque mandó las ventas de indulgencia. Un documento sellado por el anillo del Papa, que todo el que compraba ese documento era absuelto de todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. Oh, freco. Juan Texel, por ejemplo, que va allá a Alemania a vender las indulgencias, dice literalmente, y cito a Justo L. González: aun si violaras a tu propia abuela, esta indulgencia te exoneraría de la culpa en el infierno o en el purgatorio. Y así como la moneda toca el fondo del cántaro, así tu alma salta al reino eterno. O sea, las indulgencias era un documento que no importaba lo que tú hicieras. Y no voy a contar la historia de un señor tan extensa para abreviarlo un poco. Hubo un señor que su esposa se murió y el sacerdote lo lleva ante el tribunal porque no quiso pagar misas por su esposa. Y entonces él sacó el documento de indulgencia y dijo: señor juez, o yo estoy equivocado o el Papa se equivoca por primera vez. Yo he comprado la salvación de mi esposa, así que no pagaré ninguna misa. Y esas cosas, aunque dan risa, era la realidad que se vivía en esos días. Lo que dijera la Iglesia Católica, eso era. Entonces, eso me llama la atención porque se sentía una necesidad de que se reforme el asunto. Sí, indiscutiblemente había una necesidad de reforma como nunca antes. Y te explico por qué como nunca antes. Juan Crisóstomo, por ejemplo, la Iglesia Católica, a partir después del año 324, cuando se une con el Estado y el Estado empieza a gobernar sobre la Iglesia y la Iglesia sobre el Estado, la Iglesia se empieza a corromper, las riquezas y tantas otras cosas. Ya la Iglesia quería aceptar adoración de imágenes y demás dentro de sus cultos, para aceptar más personas, para hacerla más inclusiva. De ahí inicia el tema católico, que significa universal, porque Constantino pensó en una iglesia inclusiva donde todos pudieran estar. Y entonces todo eso fue corrompiendo la iglesia, pero siempre hubieron sacerdotes que condenaron esa corrupción y esos males dentro de la iglesia. Y la iglesia, de alguna manera, como que eso era un freno. Pero en los días de Martín Lutero ya no había freno. La Iglesia Católica llegó a cosas extremas como las ventas de indulgencia. Ya no había freno. Realmente la necesidad en los días de Lutero era más urgente que en cualquier otro tiempo en la historia de la Iglesia. Wow, tremendo. Entonces, eso nos lleva entonces a desarrollar el principio de sola fide o sola fe. ¿Qué es lo que postula en sí ese principio? Bueno, el principio de sola fide, que realmente pienso que si Lutero se levantara hoy, 28 de octubre del 2023, de entre los muertos, Martín Lutero, dos cosas: o moriría de un paro cardíaco, o intentara hacer exactamente la misma reforma que hizo o que inició el 31 de octubre de 1517. ¿Por qué? El principio de la sola fide postula que somos salvos solo, única y exclusivamente por la fe puesta en aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, sin ningún mérito de obra de parte nuestra. ¿Qué significa esto? Esto significa fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, soy salvo por poner mi fe en que Cristo hizo y pagó todo lo necesario en la cruz del Calvario para que yo obtenga esa salvación. Y en segundo lugar, no existe algo que yo pueda hacer para ser salvo. El asunto es que cuando tú miras eso, ese principio de cara a nuestros días, entonces te das cuenta que la iglesia de hoy
puede recitar sola fide, pero no la cree o no la vive realmente. Pero discúlpeme. Usted sabe que eso que usted menciona es como mencionar la otra cara de la moneda de lo que estaba pasando en el contexto que usted está explicando. Porque estamos hablando de que el Papa estaba mandando, señores, a hacer indulgencias. Sí, O sea, estaban diciendo que la salvación básicamente depende de un documento firmado y sellado por el Papa como la suprema autoridad. O sea, eso es nivel Dios, sí, sí. porque lo está diciendo el Papa, es como que Dios lo está diciendo. Pero no solo eso, hubo un papa llamado Hildebrando, que fue el único papa en toda la historia de la iglesia que mantuvo su nombre original, Hildebrando. Él dijo que él era Dios, pero aquí en la tierra. Y que incluso él dijo textualmente, cuando lo que la Biblia dice contradice lo que yo digo, entonces yo tengo la razón, no la Biblia. Incluso él posteriormente eh, lo asesoraron, le dijeron, varios sacerdotes le dijeron que lo que él postulaba era muy fuerte y entonces él lo suavizó un poco. Él dijo que él era el mediador entre Dios y los hombres. O sea, de ahí es que viene la expresión Sí, de... de ahí es que viene precisamente pontífice, el término pontífice a partir de Hildebrando. ¡Wow! Ok, entonces, pastor, de acuerdo al panorama, hay un panorama totalmente antibíblico. Las personas tampoco es que conocen muchas cosas porque se le lee la Biblia en un idioma que ellos no entienden, se le predica en un idioma que ellos no entienden, pero sin embargo la cultura se le enseña en un idioma que ellos entienden para tenerlo subyugado y manipulado. Sí, claro. Pero tenemos personas en este caso, en ese contexto, como Martín Lutero, que se formó, sabía leer el idioma y se topa con unas cuantas realidades que lo llevan a pensar, este sistema está mal. Sí, a propósito de eso, precisamente, Martín Lutero está en el monasterio. Y al estar en el monasterio, cuando entrabas al monasterio, tú eras el limpiabaños. Los monasterios se alcanzaba cierto tipo de respeto por el año en el monasterio. Pues cuando él llega al monasterio, lo mandan a vender dulces y de las cosas que se venden en el monasterio para sostener el monasterio y a limpiar. Mientras él está limpiando en la biblioteca del monasterio, encuentra un libro amarrado literalmente en cadenas. Y entonces él abre ese libro. Cuando abre ese libro, entonces se da cuenta de algo que dice precisamente el libro de Romanos. Y cuando él se encuentra con Romanos precisamente, ahí a la altura del capítulo 1 y en el texto 7, de que la salvación es sola y únicamente por gracia y por medio de Jesucristo, y luego entonces él continúa leyendo todo esto, llega al 8, primeramente doy gracias a Dios mediante nuestro Señor Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga en todo el mundo. Y no solamente esto, continúa leyendo y leyendo y leyendo y leyendo de que esto es precisamente para encontrar salvación solo y por medio de la fe. Él dice que mas el justo por la fe vivirá. Esto impactó su vida. Y entonces él dice que no es por obras. Y entonces él intentó que ese principio le llegara a la gente. La sola fide fue lo que impactó a Lutero. Y Lutero no postuló la sola fide como tal. Él no la organizó como tal. Pero él creyó ese principio. Cuando él sale con ese principio y a muchos colegas de él en el monasterio le dice todo esto, empieza a decir, esto hay que discutirlo.
el Papa no sabe lo que dice aquí en Romanos. Si el Papa supiera esto, él arreglara todo esto. Pero entonces él no tenía forma de llegar hasta allá. Las ventas de indulgencia, todo eso se juntó y Martín Lutero dijo, no, espérate, esto hay que discutirlo. Y entonces en la puerta del templo de Gutenberg, entonces él postula las 95 tesis y las pone, las clava sobre las puertas. No como rebeldía porque la escribió en latín. Todo el que pasaba no la iba a entender. El propósito de él no era que el pueblo entendiera lo que estaba ahí. El propósito era que los intelectuales que conocían el latín, los sacerdotes y demás que conocían el idioma, se sentaran con él a discutir todos esos puntos. Pero la imprenta estaba ahí y sus alumnos tomaron sus 95 tesis, la tradujeron al idioma alemán, la imprimieron y empezaron a difundir eso por todo el pueblo. Y rápidamente, como una antorcha incendia todo un campo de arroz, entonces llegó hasta el Papa. Wow. Y entonces León X mandó a Federico el Sabio, entrégame ese hombre para matarlo. Y Federico el Sabio dijo, Por eso es no. la iglesia de Dios, ¿verdad? Esa es la Esa es la iglesia iglesia de de Jesucristo. Dios. Bueno, esa era la única iglesia, de hecho. Sí. Y todo eso se dio y ahí es donde inicia el escenario. Ahora, las 5 solas, precisamente, que no las creó Martín Lutero no organizó las 5 solas, no pronunció como tal las 5 solas, posterior a la Reforma. Después de la Reforma, entonces, muchos hombres a lo largo de la historia han venido viendo precisamente esos postulados. Si tomas las 95 tesis, tú encontrarás esos 5 principios ahí, de que solo la Escritura es lo que debe de gobernar y regir la vida de la iglesia, de que somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús y no a través de nuestras obras, de que somos salvos por gracia, por mérito de Cristo y no por nuestros méritos, y de que solo Cristo, solo a través de Cristo nosotros alcanzamos salvación y redención y soli Deo gloria. Esos 5 principios se encuentran ahí, pero fueron tomados posteriormente. Sola fide, por ejemplo, aparece por primera vez en la institución de la religión cristiana, escrito por Juan Calvino. Ok, interesante. Entonces me gustaría saber ya a lo largo, o sea, hemos hecho un análisis resumido de los acontecimientos más importantes. ¿Cómo impactó esos principios? ¿Cómo impactaron en la época que esos principios se postularon? Bueno, por hablar de sola fide, por ejemplo, cuando Martín Lutero es llevado ante la dieta de Worms, esa gran dieta donde se reunieron los emperadores, el sacro emperador romano allá en España y los representantes del Papa en esa región, esa localidad, donde pusieron los libros de Lutero y le dijeron a Lutero, ¿te retractas de lo que has escrito? Lo que estaba escrito ahí era en síntesis eso, de que la salvación era solo por fe y no a través de nuestras obras. Y entonces le dijeron, danos una respuesta sin cuernos y sin pelos. Y entonces Martín Lutero fue desafiante encontrarse frente a ese escenario, pero posteriormente él dijo sencillo, no me retracto. Y solo me retracto si me convencen por medio de la razón y de la escritura. Y entonces ese principio empezó a sostener como una columna la vida de la iglesia y a lo largo de la historia ha sido así. Por ejemplo, no hay un credo evangélico o pentecostal o bautista o menonista que diga esto es lo que se debe de vivir fuera de la escritura. No, no. Lo que la iglesia ha creído a lo largo de la historia ha estado aquí en la escritura. La iglesia evangélica no tiene un papa, es precisamente por eso, porque no necesitamos de alguien que nos diga qué vivir además de la escritura, sino solo la escritura y nuestra fe en Cristo Jesús. Eso pone un contraste importante. Si ese principio lo que está postulando es que la salvación, estamos hablando de
más de 500 años atrás, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de que la salvación ocurre cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo. Pero se estaba viviendo en esa época como por las obras. Sí. Entonces, ellos como que no hay mucha diferencia en a día de hoy, más de 500 años, ¿verdad? De la reforma y de estos principios, sentimos que la gente, como usted bien decía al principio, dice que sí, que por fe, pero sus obras muestran que no es tanto, no es tanto por la fe, sino por las obras. Sí, es así. En la En la práctica la práctica, gente. o sea, hay iglesias donde usted va y aparte de el decálogo bíblico de los 10 mandamientos, le ponen otro decálogo. Mire, usted tiene que hacer esto, deje de hacer esto. Un reglamento, un Exacto, asunto. no, y si usted se puso una gorra, si usted hizo esto, si usted hizo lo otro, si usted no hace esto o no hace lo otro. Entonces, decimos eso a la vez que decimos que es por fe. Sí, te voy a poner un ejemplo. Hay varios concilios, pero por lo menos conozco uno, donde si una mujer se pone un pantalón, tiene una disciplina de 3 meses. Pero, por ejemplo, voy a hacer una pregunta a ti, una pregunta a la audiencia, Vamos a ver. que la audiencia me responderá que nunca ha visto esto. Una disciplina en la iglesia por mentira. Tú no has visto No, nunca eso. no. Una disciplina en la iglesia por murmurar a otro. Tú nunca has visto una cosa como esa. Pero sin embargo, hay iglesias donde si una mujer se pone un pantalón, está en disciplina. Ahora bien, ¿la Biblia condena que una mujer se ponga pantalón? Cuidado, pero espérese, Bueno, la pastor, Biblia pastor. no condena eso, Ay, Dios pero lo mío. condena el reglamento de la organización. Como el reglamento de la organización lo condena, pues entonces la condenamos. Ahora bien, lo que la Biblia condena, la mentira, la murmuración, tantos otros pecados, entonces el que lo comete, no hay problema. No fue algo tan grave. Entonces, termina estando la autoridad del hombre por encima de la palabra. No estoy diciendo que le pongamos disciplina a todo el que habla mentira, pero yo pienso Pero que esto debe deberíamos. esto debe de ponernos a reflexionar. Cierto. Estamos poniéndonos por encima de la escritura. No solamente esto, las obras. Yo crecí en un mundo evangélico donde si tú no ayunabas proporcionalmente hasta cierta medida, tú fácilmente perdías tu salvación. Tienes que ayunar, tienes que orar, tienes que vigilar para que no pierdas tu salvación. La salvación no se pierde. Martín Lutero entendía que la salvación era un asunto de la fe puesta en el sacrificio hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Y quisiera leer esto brevemente en Efesios capítulo 2, texto 4, por ejemplo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, paréntesis. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto es fe, o sea, tienes que creer eso porque realmente no ha sucedido corporalmente. Es un asunto de fe. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fe nuevamente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, hablando de la fe, no de vosotros, es un don de Dios. Entonces, el asunto es que la salvación es algo de fe, pero hoy día ha dejado de ser algo de fe. Es algo de obras, la salvación. Y esto ha hecho que el evangelio se vuelva tan complicado que al final del camino la gente termina intentando ser salvado por sí mismo y no por Cristo, que es quien nos puede salvar en la cruz del Calvario. Entonces uno lleva Martín Lutero ya está muerto. Eso Sí, nos lleva a preguntarnos si ¿cree usted que necesitamos una reforma igual? en la misma dimensión.
Y en la misma medida y lo más triste, por las mismas razones y principios. Wow. Por ejemplo, tú me pudieras decir, pero hoy no se están comprando, hoy no se compran indulgencias. Bueno, hoy no se compran indulgencias porque no tienes que hacer el sacrificio tal vez de pagar para tú ser salvo, pero entonces tú tienes que comprarlo pagando otro tipo de precio, que de hecho se habla mucho de pagar el precio en muchos púlpitos. Tienes que Pero ¿y pagar cómo usted ve eso, pastor? Espérese, ¿cómo usted ve eso? Eso de, hermano, aquí hay que pagar el precio al Señor. O sea, no hay que pagarle un precio al Señor. Es que lo triste no son los predicadores que dicen eso. Lo triste es la euforia, los gritos y demás que tú ves de parte de la gente cuando un predicador dice algo así. O sea, esto es triste y cuando tú escuchas todo esto, tú escuchas gente hablando de que si quieres ser salvo, tú tienes que hacer esto. Si quieres ser salvo, tienes que hacer esto y lo otro y demás. No puedes dejarte una chiva, un candado, Ujú. no puedes hacer lo otro, tienes que usar esto, no puedes tener cadena, no puedes tener arete. En muchas iglesias tú ves este tipo de cosas y tú dices, óyeme, pero la salvación ha dejado de ser Cristo y la fe puesta en Él y ha empezado a hacer lo que dice el reglamento de la organización. Y entonces, cuando tú ves algo así, tú dices, necesitamos a Lutero. Entonces tenemos, eh, en muchas iglesias hay un problema de que la institución o los reglamentos están por encima de la escritura. Recientemente escuché a un pastor decir, precisamente, tiene una iglesia conservadora, pero sabes que hay un grupo de personas que ha ido madurando respecto a ese tema, que nada de eso tiene que ver con la salvación, y al parecer algunas personas en su iglesia estaban usando polvo para la cara, Dios mío. arreglarse algunas chicas, y entonces él dijo, de mi iglesia que se vaya quien se tenga que ir y yo me mantendré fiel al reglamento, aunque la iglesia se quede vacía. ¿Cómo? Aunque la iglesia se quede vacía. Bueno, eso suena como que la iglesia es de él. Él es el propietario de la iglesia y hay que someterse a lo que dice ese reglamento, no a lo que dice la escritura. Por eso yo te decía que, que, que hemos vuelto a ser la iglesia católica. O sea, la iglesia evangélica de nuestros días ha vuelto a ser la iglesia católica de antes de 1517. Wow, pero es que eso es penoso. Porque pensar entonces que eso o no llegó la reforma protestante aquí, no llegaron las olas, o llegaron en algún punto, se nos olvidó y volvimos atrás. Es que el tema con las 5 solas y la misma reforma es que aunque son postulados que se dieron en un punto de la historia, son postulados que deben de mantenerse, deben seguirse enseñando de generación en generación para dar continuidad y que esos principios no se olviden y que sean parte de lo que es la vida de la gente, se haga parte de la gente para que pueda conservarse a lo largo de la historia. De no ser así, vamos a seguir perdiendo cada día las 5 solas, vamos a irnos perdiendo del rumbo. Y voy a poner esta metáfora. No sé si has consumido algún producto que han tirado en el mercado nuevo y tú dices, wow, qué bueno. Sí, Pero al pasar un tiempo se convirtieron en exitosos y de repente dices, baja la ya calidad. no sabe igual. Entonces, las 5 solas es esto, es volver a repensar cómo éramos para entonces nosotros a partir de ahí poder ver cuánto nos hemos apartado del camino. Yo le haré una pregunta, que de hecho fue una pregunta que le hicieron al mismo Pedro en su primer discurso. Luego de que Pedro, luego de que le están preguntando, ven acá, y entonces, ¿qué haremos nosotros para ser salvos? O sea, yo creo que esa es la gran pregunta siempre. O sea, ¿cómo se salva un individuo? Sí, eh, pero nota que él dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Luego continúa diciendo, y cree en el Señor Jesucristo,
y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. O sea, el creer en la fe siempre ha estado ahí. O sea, cuando el soldado le pregunta a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él le dice, cree en el Señor Jesucristo. En la Escritura, cuando vamos a la luz de la palabra, vemos a los apóstoles que fueron los fundadores de la doctrina de la iglesia. O sea, esos hombres eran los que sabían realmente lo que se necesitaba para ser salvo. Entonces dicen una vez tras otra, fe, 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 fe. Hoy no. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces te entregan un reglamento que es 2 veces el volumen de esta Biblia y te dice, léete eso adelante. Entonces de repente tú dices, óyeme, y la salvación es un asunto tan complicado. Cuando vamos donde Jesús, las enseñanzas de Jesús manda a la gente a arrepentirse y a tener fe en el Hijo de Dios. O sea, la salvación es algo sencillo, pero en nuestros días se ha complicado. Se ha complicado, lo han complicado demasiado. Y ya es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que las personas poder entrar al reino de los cielos. O sea, me gusta una palabra de Pedro que él dice en su epístola, que el apóstol Pablo dice cosas que son difíciles de entender. Sí. O sea, sabemos que ese hombre es profundo, o sea, pero también sabemos que hay cosas que no son tan difíciles. Sí. Pero los necios tuercen hasta las fáciles. Sí, es cierto. Y entonces le complican la vida, tanto al que está adentro, que está ahí, que se supone sabe lo que está, como al que está afuera, que quisiera entender, pero se lo complicamos tanto que dice, no, pues yo no, ay, ¿quién entra para allá? Sí, cierto. Mira, Romanos capítulo 5, texto 1, por ejemplo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando tú lees esto, es un resumen de lo que es la salvación. Uh-huh. Y entonces, es sencillamente tener fe en el Señor Jesucristo y que esa fe te sostenga a lo largo del camino. Sin embargo, Juan Calvino postuló algo respecto al hecho de la fe, la salvación por medio de la fe en su institución de la religión cristiana. Yo no hago obras para tener fe. Mi fe es lo que acciona mis obras. ¿Qué quiso decir Juan Calvino con esto? Que de hecho era una citación de Efesios capítulo 2, texto 10. Cuando yo tengo fe en Cristo Jesús, esa fe naturalmente me lleva a hacer buenas obras. No es que yo hago buenas obras para ser salvo. Uh-huh. No es que ya yo fui salvado por mi fe puesta en Cristo Jesús. Y entonces esa fe me lleva natural y espontáneamente a hacer buenas obras. Eso nos lleva, son como pequeños temas dentro del mismo. Pero hay personas básicamente que piensan que si no ayunan, que si no diezman, que si no ofrendan, que si no hacen la obra, que si no van a la cárcel, que si no van a los hospitales, su salvación está en peligro también. Bueno, es un problema porque entonces eso nos llevaría a lo siguiente. Si me voy al infierno porque no diezmo, entonces eso se resumiría en lo siguiente. Habría que crear un versículo que diga, la salvación es por medio de diezmar cada día en la iglesia de Jesucristo. Y ese texto no está en la Biblia. Pero un texto que diga también, si no visitas a los presos, vas para el infierno. Y que de hecho toman textos que están tergiversados. Cuando Jesús dice, estuve preso y no me fuiste a visitar, que en realidad está hablando, es un pasaje escatológico y está hablando de Israel y las naciones que le darán asilo a Israel y ayuda a Israel. Y luego entonces acordaos de los presos, como si vosotros estuvieseis presos, que en Hebreos habla acerca de los cristianos que estaban presos y le está amonestando, le está motivando a los demás cristianos a que oren y que de hecho lo visiten encubiertamente como si ellos mismos estuvieran presos. Pero también se tergiversa. No hay ningún tipo de manual como este que nos diga que somos salvos a través de ninguno de esos requisitos, sino que el requisito es somos salvos y justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. O sea que así, viéndolo desde ese punto de vista, está como claro. ¿Y por qué estamos tan enredados entonces, pastor? Si eso está como tan claro así, como que 2 más 2 son 4.
Es el asunto. Bueno, Nicodemo, por ejemplo, le dijo al Señor, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo ser salvo? Yo quiero ser salvo. Y, y- y era complicado para Nicodemo, pero Jesús le dijo algo fácil a Nicodemo. Jesús le dijo algo a Nicodemo tan fácil que ni siquiera él mismo lo podía hacer. Jesús le dijo, es que la salvación es el Espíritu Santo haciéndote nacer de nuevo. Y él no entendió eso. Y eso es la salvación. Bueno, entonces pudiera decir algunos de la audiencia, bueno, entonces usted está diciendo ahora que la salvación es por nacer de nuevo. Es cierto, pero es que yo no puedo tener fe en Cristo Jesús si Dios no regenera mi corazón, me hace volver a la vida y entender que necesito un Salvador. Bueno, Pero, está fuerte eso porque eh, en el sistema, por lo menos donde estamos viviendo ahora, eh, es como que si creyéramos lo que usted está diciendo, pero a la vez que en la práctica estamos haciendo otra cosa. Y el que no, alguien pudiera estar de acuerdo con lo que usted está planteando en teoría. Sí, mira, teóricamente estoy de acuerdo con lo que el pastor le está diciendo, pero es que mi iglesia no hacen esto, no aceptan esto, no aceptan lo otro, no aceptan lo otro. Y ahora mismo usted se le va a formar un problema. es, Porque ahí, espérese, se le va a formar un problema. Porque ahora mismo tú sabes que van a haber comentarios de, bueno, entonces, ¿qué hago en mi iglesia? es que vivimos en la iglesia más hipócrita de toda la historia. Oh, Dios mío, sí. Y te voy a explicar por qué. Eh, la salvación es solo por fe. Y nosotros creemos esto. Pero si tú no vives el reglamento, tú te vas de tu iglesia. Eso está mal, porque entonces usted me está diciendo que la iglesia es suya, no de Cristo. Segundo lugar, vivimos en la época más hipócrita. Los mismos líderes que dicen, tú vas para el infierno si tú usas tal cosa, escuchan a Christian de Clero, a Isabel Valdés y a un sinnúmero de artistas femeninas que se maquillan, usan pintalabios, usan aretes, usan cadenas, usan todas esas cosas. Incluso ellos vibran sintiendo la presencia del Señor. Entonces tú me dices, es pecado usarlo aquí en la iglesia, pero entonces tú te alimentas y eres ministrado por gente que usa todo eso. Entonces es contradictorio, pero no solamente eso, a sus propias convenciones invitan pastores que aprueban todo esto y están de acuerdo con todo esto y en sus iglesias también lo usan y todo. Y entonces esa gente vienen y le ministran y sienten el fuego del Espíritu Santo y Hechos capítulo 2 derramarse sobre ellos vivencialmente. Pero entonces, pero ven acá, eso tú lo condenas en la iglesia. Tú lo invitas a él para que te ministre a ti. Y entonces tú no se lo permites a nadie de tu iglesia. Es contradictorio, es muy hipócrita. No porque las hermanas van a hacer tentar a los hermanos y van a caer en pecado. Me estás diciendo que todos los hombres de la iglesia están pecando cuando salen todos los días de sus casas y ven todas esas mujeres en pantalones. Es hipócrita. Todo eso es una acción hipócrita. Hay que entender varias cosas. En primer lugar, vamos a pecar. Ahora bien, voy a pecar porque mi naturaleza es una naturaleza caída, aunque está siendo restaurada cada día, o regenerada, una santificación continua. Pero también debo de entender otra cosa, que si aún yo pecare, yo tengo alguien que me va a perdonar, alguien que estará ahí para mediar, porque yo he puesto mi fe en Él y sé que Él me llevará hasta el final del puerto seguro. Wow, tremendo. Pastor, entonces me gustaría ir resumiendo y quiero saber entonces cuáles serían las consecuencias de nosotros, usted ha dicho parte, pero de nosotros no abrazar ese principio de sola fe. Bueno, en resumidas, terminamos siendo la Iglesia Católica antes de Martín Lutero. Y de hecho, sin temor a equivocarme, si no estamos allá, estamos por lo menos en el precipicio. Y la Iglesia de nuestro día debe de reflexionar, ver su historia, ver los principios que ha dejado de abrazar y volverlo a abrazar
porque si no vamos a volver a caer a lo mismo. Una predicación languideciente que se fundamentaba, se basaba en lo que postulaba la iglesia de esos días, no en lo que postulaba la palabra. Y entonces, cuando tú miras al día de hoy, tú dices, wow, pero es verdad. Escucho muchas predicaciones que hablan sobre muchas cosas, pero no lo que postula la escritura. Entonces, si no miramos atrás, vamos a terminar siendo las mismas personas que éramos antes de la reforma. Y en nuestros días, por ejemplo, hoy más que nunca necesitamos ese solo fide y no descansar en nuestras obras. Pastor, entonces no hay que hacer buenas obras. Es que hacer buenas obras no es algo que yo hago para ser salvo. Las buenas obras es algo que natural y espontáneamente brota de mi corazón como resultado de esa salvación que ha sido imputada a mi vida y ese trabajo que hace el Espíritu Santo en mi vida y en mi corazón. La salvación no es un esfuerzo por hacer algo, la salvación es una fe depositada en aquel que hizo lo necesario para salvarme a través de su sacrificio en la cruz de Calvario. Wow, no, yo pienso que esa es la conclusión de este tema. Añadir algo más a eso ya sería redundar. Bueno, hemos querido empezar esta serie precisamente por la necesidad que vemos de estos principios fundamentales dentro de la iglesia. Y qué bueno tenerle, ¿verdad?, para nosotros dar inicio a esta serie con este principio de sola fe. Esperamos que la gente, ¿verdad?, pues siga investigando, siga profundizando en este tema y en todos lo que seguiremos subiendo. Damos gracias a nuestro hermano Pastor Hansel por estar con nosotros una vez más. Y esto fue Profundicemos. Dios le bendiga.